Carmen Rodríguez había dedicado 40 años de su vida a una sola misión, a cuidar de su familia. Pero a los 60, tras enviudar y ver a sus hijos marcharse a diferentes ciudades, se quedó completamente sola en su casa de Sevilla. Las mañanas ya no tenían voces, los días eran interminables y su vida parecía haberse detenido. Durante meses, Carmen vivió como una sombra. Se levantaba sin ganas, hacía las tareas sin pensar y pasaba las tardes frente al televisor, viendo el tiempo derramarse sin propósito. Sus amigas del barrio estaban igual, siempre hablando de medicinas, dolores y la idea triste de que los mejores años ya habían quedado atrás. Carmen empezó a creerlo también. La casa que un día rebosó risas ahora era un museo silencioso. Y ella, una visitante invisible. Pero el destino, que siempre se esconde en los lugares más sencillos, la sorprendió un martes por la mañana. Mientras caminaba por el centro de Sevilla, se detuvo frente a un cartel pegado en la pared del centro comunitario. Era simple, casi discreto, pero las palabras parecían encender algo en su interior o en clases de alfabetización para adultos mayores. En ese instante, Carmen sintió un estremecimiento. Algo dormido despertó, porque Carmen guardaba un secreto que había arrastrado durante toda su vida. No sabía leer ni escribir correctamente. Había dejado la escuela a los 14 años para cuidar a sus hermanos, y desde entonces vivió con una vergüenza muda. Su esposo se encargaba de los papeles importantes y ella inventaba excusas ingeniosas para ocultarlo, aunque había olvidado las gafas, que la letra era muy pequeña, que alguien más podía echar un vistazo. Cuando leyó aquel cartel, 3 emociones la golpearon a la vez: a miedo, esperanza y vergüenza. ¿Era demasiado tarde? Sería ridículo intentarlo a su edad. Durante 3 días pasó frente al centro comunitario sin atreverse a entrar. Observaba a otros mayores entrar y salir, y se preguntaba si ellos también cargaban con heridas invisibles, como la suya. Al cuarto día, respiró hondo, se armó de valor y empujó la puerta. Sus manos temblaban. La joven voluntaria en recepción la recibió con una sonrisa capaz de desarmar cualquier miedo. «Nunca es tarde para empezar», le dijo. Y Carmen sintió que por primera vez en mucho tiempo, alguien veía algo en ella. La primera clase fue abrumadora. Carmen se escondió en la última fila, mirando cómo el profesor escribía letras en la pizarra. Sus compañeros, todos mayores de 50, compartían historias parecidas a un albañil, una empleada doméstica, un pastor de un pueblo cercano. Todos cargaban décadas de silencios, todos con la misma valentía. Cuando salió de esa clase, Carmen descubrió algo que creía muerto: la emoción de tener un desafío real. Los meses siguientes fueron un campo de batalla. Sus dedos, acostumbrados a las tareas del hogar, se negaban a sostener el lápiz con firmeza. Las letras se le escapaban, la memoria le fallaba. Hubo una tarde particularmente dura. Carmen intentó copiar una frase sencilla, pero la mano le temblaba tanto que terminó llenando la página de borrones. Cerró el cuaderno, lo apretó contra el pecho y con lágrimas silenciosas murmuró: «Carmen, esto no es para ti». Pero al día siguiente volvió. Siempre volvía. Don Miguel, el profesor jubilado, que daba clases como voluntario, tenía una paciencia inmensa. Celebraba cada avance como un triunfo. Adaptaba ejercicios, repetía explicaciones y nunca dejaba que nadie se sintiera menos por aprender despacio. Carmen desarrolló una rutina férrea: 2 horas cada mañana tar. Los fines de semana iba a la biblioteca, donde una bibliotecaria amable le entregaba libros sencillos, llenos de historias que Carmen devoraba con esfuerzo, pero también con orgullo. Después de 6 meses de lucha diaria, algo increíble ocurrió en Carmen. Escribió su primera carta. Era para su hijo, Mayo R. Tenía errores y la letra era irregular, pero era su voz, sus pensamientos, sus sentimientos volcados en papel por primera vez en su vida. Lloró mientras la escribía, y lloró aún más cuando su hijo la llamó, emocionado, diciéndole que era la carta más hermosa que había recibido nunca. Ese día, Carmen entendió que no estaba aprendiendo a leer, estaba recuperando su dignidad. 1 año y medio después, ya podía leer periódicos, escribir con claridad y, lo más importante, caminar con la cabeza en alto. Su transformación se hizo evidente en el barrio. Aquella mujer que antes parecía apagada, ahora hablaba con seguridad, discutía sobre libros y compartía lo que aprendía con una alegría contagiosa. Don Miguel, impresionado, le hizo una propuesta inesperada: «Carmen, ¿te gustaría ser asistente en las nuevas clases?». Ella se quedó sin palabras. Nunca había imaginado enseñar, pero aceptó a Anne y descubrió un propósito nuevo. Convertida en asistente,
Carmen comenzó a apoyar a otros adultos mayores que llegaban con el mismo miedo que ella llevaba hace años. Sabía exactamente cómo hablarles, cómo tranquilizarlos, cómo mostrarles que la vergüenza no tenía lugar allí. El centro comunitario se convirtió en su segundo hogar. Sus compañeros se volvieron familia. Las reuniones, lecturas, cumpleaños y conversaciones llenaron la casa que antes estaba vacía. Sus hijos la veían renacer. Ya no era la mujer triste y resignada después de enviudar. Era una mujer con metas, con proyectos, con vida. 5 años después de aquel cartel, Carmen ya había ayudado a más de 50 personas a aprender a leer. Era una de las voluntarias más queridas de Sevilla. Y un día tomó la decisión más valiente de todas. Comenzó a escribir sus memorias. Cada capítulo contaba no solo su lucha, sino también la de aquellos que se atrevieron a desafiar sus propios miedos. En una ceremonia especial, el centro comunitario la homenajeó junto con otros voluntarios destacados. Carmen subió al estrado y por un instante recordó a la mujer que había sido sola, insegura, convencida de que ya no quedaban capítulos nuevos por escribir. Qué equivocada estaba, porque Carmen había aprendido una verdad profunda. La edad no es una barrera, es una oportunidad para empezar con más sabiduría. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para cambiar. Y cuéntame abajo, ¿qué sueño dejaste atrás? ¿Y estás dispuesto a retomar hoy? Deja tu like para más historias emocionantes como esta y suscríbete al canal.